Por las mañanas, en los palacios reales del siglo XIV, lo que se oye con especial intensidad no es el susurro de las oraciones, sino el ruido metálico del hierro. Primero, se abren las despensas. Los sirvientes quitan los precintos, cuentan las copas y revisan los cofres con telas y monedas. Luego, se abren otros cofres, carpetas con asuntos relacionados con el honor. Unas semanas antes de las confiscaciones, el rey limpia la corte. Los cortesanos adultos son declarados libertinos, deshonrosos, mancilladores del matrimonio y la fe. El escándalo se presenta como una preocupación por la moral, pero el final es predecible. Las tierras, las rentas y los cargos pasan a manos de la corona, y los cuerpos de los antiguos favoritos terminan en la cárcel o en el exilio monástico. Saludos a todos los que escuchan este análisis. Escriban en los comentarios desde qué ciudad y qué país ven este vídeo, y qué historias sobre escándalos morales en las cortes han encontrado en crónicas, películas o libros. Les deseo una escucha tranquila, pero atenta, porque a continuación hablaremos de cómo, bajo el papado de Clemente V, Roma intentó no avivar estos procesos, sino someterlos a un procedimiento estricto, estandarizar los casos de honor y evitar que las cancillerías reales los utilizaran como una herramienta conveniente para las confiscaciones. A principios del siglo XIV, la corte francesa ya había perfeccionado la técnica de la purificación mediante acusaciones morales. El ejemplo más famoso es la campaña contra los templarios. Se acusó a los caballeros adultos de herejía y rituales indecentes. Se les arrancaron confesiones mediante tortura y se preparó el reparto de sus bienes. Para el rey, no solo se trataba de una lucha por la fe, sino también de una gran operación financiera, velada por el lenguaje del honor. El Papa Clemente V, elegido con el apoyo activo de la corona francesa y trasladado a Aviñón, se encontró entre la espada y la pared. Por un lado, la dependencia del rey. Por otro, el cuerpo del derecho canónico y los juristas, que veían lo peligroso que era convertir los escándalos morales en un arma política cada vez más habitual. Para entonces, el derecho canónico ya había creado un delicado sistema de pruebas. El juez podía iniciar un proceso por rumores generales, fama, cuando todo el mundo decía que un adulto vivía de forma vergonzosa. Pero para dictar sentencia se requería prueba completa. La propia confesión o el testimonio coincidente de varios testigos que hubieran visto el hecho con sus propios ojos. En teoría, esto debía proteger contra la arbitrariedad. En la práctica, la confesión se convirtió en el instrumento de presión más conveniente. La tortura, los interrogatorios de los inquisidores, con la misma lista de preguntas, y el miedo a la hoguera, convertían la verdad libre en un texto memorizado. Los abogados de la curia notaron un detalle extraño. En los casos de diferentes regiones, aparecían fórmulas de confesión casi idénticas, como si estuvieran cortadas de la misma plantilla. Las mismas descripciones de ofensa a los sacramentos, las mismas fórmulas sobre las relaciones sucias de los acusados adultos pasaban de un protocolo a otro. El proceso de los templarios se convirtió en una lección especialmente dura. Las prisiones reales sacaban las palabras necesarias y luego estos documentos se llevaban al concilio y a la cancillería papal como si fueran la verdad definitiva. Los abogados que trabajaban con Clemente comprendieron que si la confesión obtenida bajo tortura y registrada según el esquema se consideraba una prueba ideal, bastaba con inventar una vez un conjunto conveniente de acusaciones y luego simplemente copiarlo en cualquier caso, contra la orden, contra un grupo de cortesanos, contra los parientes adultos indeseables del rey. Entonces, cualquier caso de honor se convierte en una técnica.
crear fama a través de rumores y poemas, obtener el texto necesario bajo tortura y adjuntarlo al paquete de documentos sobre la confiscación. La respuesta fue un movimiento hacia la unificación de los procedimientos. Bajo Clemente, se adoptaron resoluciones conciliares, que luego se incluirían en las clementinas, la recopilación papal de normas. En ellas se prescribe con un lenguaje seco los límites de lo permisible. La tortura no puede repetirse indefinidamente. La confesión, claramente obtenida por la fuerza, debe ser verificada. Un solo rumor no es suficiente. Se necesitan testigos adultos. El juez está obligado a registrar no solo las palabras del acusado, sino también las circunstancias en que se obtuvieron. Formalmente, se trataba de casos de herejía, pero la lógica se extendía también a los procesos de honor en las cortes. Si no se limitaba la técnica, los reyes repetirían una y otra vez el mismo escenario de purificación, encubriendo la habitual apropiación de bienes con relatos sobre la decadencia de las costumbres. Las cancillerías reales respondieron con su refuerzo. Alrededor de la corte de la corona francesa y otras monarquías se multiplicaron los casos en los que se acusaba a los cortesanos adultos de ofensa al honor matrimonial, vida deshonrosa y relaciones escandalosas. La fórmula permitía atacar a los favoritos, a las familias, a las figuras espirituales y seculares. La caída del honor se traducía automáticamente en la pérdida de los derechos patrimoniales y políticos. Para Roma, era como un cuerpo atado a un expediente. La acusación contra un adulto afectaba al mismo tiempo a su reputación sexual, su lealtad política y sus propiedades. La curia no podía abolir esta práctica, pero intentaba al menos obligar a todos a jugar según una misma norma jurídica, para que una misma confesión no pudiera pasar indefinidamente de un caso a otro bajo el pretexto de la piedad. En el exterior se conservó un mito conveniente. La Iglesia supuestamente no hacía más que avivar los escándalos, saboreando las caídas ajenas. Dentro de los archivos se esconde una imagen más sombría. La papalidad de Clemente V, vinculada a la corte francesa, intentaba al mismo tiempo limitar precisamente a aquellos que sabían convertir los procesos de honor en un mecanismo perfeccionado de confiscación. Este conflicto entre el mito y el documento, entre la predicación y el procedimiento, se hace aún más evidente si se examinan más detenidamente las propias normas papales sobre las pruebas y la correspondencia de la curia con las cancillerías reales, donde la lucha no es por una moral abstracta, sino por el control sobre quién y cómo convierte a un adulto de súbdito en escándalo en el camino hacia su tierra. En la Cancillería de Clemente V, esta lucha no se presenta como una disputa ruidosa, sino como un trabajo interminable con el papel. Los días transcurren entre hojas de pergamino escritas con fórmulas latinas áridas. ¿Quién, dónde y en qué circunstancias es acusado de escándalo moral? ¿Qué testigos se citan? ¿Cómo se obtienen las confesiones? Los cardenales juristas y los clérigos menos notables, educados en las glosas a las decretales, ven en estos detalles no solo un horror moral, sino también una peligrosa regularidad. Tan pronto como la Cancillería Real comprende que los casos de honor abren el camino a las confiscaciones, estos casos comienzan a multiplicarse como tumores, repitiendo una y otra vez las mismas frases. Para los canonistas que trabajaban con Clemente, el punto de partida sigue siendo el modelo elaborado antes de él. El juicio por un asunto de fe o honor debe basarse en una combinación de rumores y pruebas. En primer lugar, el juez registra la fama, es decir, el rumor persistente de que un adulto lleva una vida seductora. Pero un simple rumor no es suficiente. Hay que pasar a la inquisitio,
una investigación oficial en la que se requieren testigos adultos, indicación del lugar, la hora y las circunstancias. La confesión se valora mucho, pero solo como un acto libre, pronunciado sin coacción. Sobre el papel, todo parece delicado. En las prisiones reales y los sótanos de los castillos, entre este ideal y la práctica, se interponen los potros de tortura, los grilletes y las amenazas. Las primeras señales serias de que la confesión se está convirtiendo en un patrón tolerable llegan a la curia, no solo de los procesos contra los templarios. En los expedientes aparecen casos locales de honor en las cortes de obispos y señores, grupos de adultos acusados de abominaciones, de profanación del matrimonio, de violación de votos. Y cada vez, los protocolos de diferentes lugares resultan ser sorprendentemente similares. Los abogados encuentran en ellos las mismas secuencias de frases, las mismas listas de pecados, la misma secuencia de preguntas. Da la impresión de que los interrogadores tienen ante sus ojos la misma chuleta, simplemente sustituyendo nuevos nombres y títulos. La respuesta la dan las reglas papales sobre las pruebas, elaboradas bajo Clemente y consagradas en el concilio celebrado en el centro de Francia. En ellas se formulan varios principios que hoy en día parecen frágiles, pero que en el contexto de la época eran casi revolucionarios. En primer lugar, una confesión obtenida bajo tortura no puede considerarse una prueba absoluta sin confirmaciones adicionales. Se ordena a los abogados que comprueben si el acusado se limita a repetir fórmulas que le han sido sugeridas bajo presión y que le exijan que reproduzca detalles que no puede conocer sin haber participado realmente. En segundo lugar, se prohíbe someter a un adulto al potro de tortura de forma indefinida. La tortura se permite como medida extrema, una sola vez y con moderación, y no como procedimiento diario para obtener frases convenientes. En tercer lugar, el juez está obligado a registrar no solo el texto final de la confesión, sino también el camino que condujo a ella. ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Cuánto duró el interrogatorio? ¿Qué amenazas se profirieron? Para los abogados reales, acostumbrados a ver en el proceso de honor un instrumento controlable, esta intervención parece un intento de atarles las manos. La Cancillería francesa sigue actuando como antes. Primero, se obtienen las fórmulas necesarias en la prisión interna y luego se llevan al tribunal episcopal o al concilio como un hecho consumado. Pero la curia comienza a sospechar de estos paquetes. Dentro de la Cancillería papal se forma una regla tácita. Si llegan expedientes con las mismas palabras desde diferentes rincones del reino, hay que actuar con cautela, no precipitarse a convertir estos textos en una sentencia definitiva y referirse a ellos en nuevos casos. Esto se manifiesta de forma especialmente dolorosa cuando el rey intenta vincular los casos de honor con la confiscación de grandes propiedades. En un caso así, siempre hay 3 niveles: el cuerpo del acusado adulto, el honor de su linaje y la tierra que se puede confiscar. La confesión, obtenida bajo tortura, los convierte en una sola línea. El hombre es declarado deshonrado, la familia queda mancillada y la propiedad es limpiada de su antiguo propietario. Para la curia papal, tal entrelazamiento supone un peligroso precedente. Si se reconoce la confesión como llave universal, es fácil introducirla en cualquier puerta. Entonces, la misma confesión puede pasar de un caso a otro. Primero contra la orden, luego contra los cortesanos, después contra los rivales políticos, y el tribunal eclesiástico se convertirá en mero notario de la voluntad ajena. Bajo Clemente V, los intentos de romper esta cadena se traducen en medidas concretas. Algunas bulas subrayan que los laicos, incluidos los reyes,
no pueden declarar a alguien hereje o impío sin la participación del tribunal eclesiástico. Otras precisan que la confiscación de los bienes eclesiásticos, por motivos de honor, es inadmisible sin un procedimiento separado en la instancia canónica. Externamente, todo esto parece una lucha por los privilegios del clero, pero en esencia se trata de un procedimiento. La curia intenta evitar que un escándalo moral conduzca automáticamente a la confiscación de tierras, antes de que los abogados eclesiásticos comprueben en qué se basa. La parte real responde a su manera. En las oficinas se refuerza el apoyo jurídico de los casos. Se aprende a adaptar las acusaciones a las fórmulas canónicas para que la regla papal no pueda basarse en violaciones evidentes. Las confesiones se registran con más precisión. Los testigos son formalmente juramentados y los protocolos se redactan de manera que parezcan correctos a los ojos de los juristas romanos. Como resultado, las mismas construcciones verbales, nacidas bajo presión en diferentes fortalezas, comienzan a circular entre la corte y la curia como si fueran textos jurídicos independientes. En los márgenes de estos protocolos, los cardenales hacen anotaciones tratando de comprender dónde termina la culpa real y comienza el uso en serie de la misma plantilla. Dentro de la curia se va formando poco a poco una nueva cautela. Se intenta no mezclar los casos relacionados con el honor en las cortes, para que la confesión dada en un proceso no se convierta automáticamente en prueba en otro. Los representantes papales en el terreno reciben instrucciones de registrar no solo el contenido de la acusación, sino también su origen. ¿Quién inició el rumor? ¿Qué intereses hay detrás? Si coincide sospechosamente en el tiempo con otras acciones de la corona, por ejemplo, con el intento de reestructurar las relaciones vasales o de confiscar las rentas. Incluso, cuando el tribunal eclesiástico acaba aceptando la sentencia real, en los documentos quedan rastros de esta resistencia. Preguntas adicionales, retrasos, solicitudes de revisión de determinados puntos. Para el espectador moderno, acostumbrado a ver a la Iglesia como el principal centro de la casa de la honorabilidad ajena, esta línea parece inesperada. Pero fue precisamente en la época de Clemente V, cuando se consolidó en la práctica papal la idea de que los flujos de casos de escándalos morales, procedentes de las cortes, debían mantenerse al menos dentro de unos límites mínimos, no por humanidad hacia los acusados adultos, sino por temor a un arma política incontrolable. Los abogados, que pasan de un pergamino a otro, ven cómo las acusaciones que salen de las cancillerías reales se vuelven similares a copias, e intentan responder a ello con otro tipo de copia. Reglas, fórmulas, procedimientos, que si se cumplen, impiden que una misma confesión pase sin cesar de un proceso de honor a otro. Poco a poco, en la Cancillería papal, comienzan a notar una extraña repetición. Los abogados de Clemente V revisan los rollos con las actas de los interrogatorios de los acusados adultos, enviados desde diferentes reinos, y ven que las mismas fórmulas sobre atentado contra el honor, abominaciones secretas y besos vergonzosos pasan de un caso a otro casi sin cambios. Los patrones de acusación, una vez probados en la orden o en el círculo de la corte, regresan a otros países, con otros nombres, pero con el mismo conjunto de episodios. Lo que debería ser una confesión única de una persona concreta, se parece cada vez más a una plantilla conveniente para cualquier proceso en el que sea necesario desacreditar rápidamente y liberar los bienes. Para las cancillerías reales, es una herramienta conveniente. Los notarios y los consejeros se acostumbran a no inventar nuevas construcciones, sino a sustituir, en fórmulas ya probadas, nuevos títulos y nombres de castillos. Si la confesión ha cuajado en un caso sonado, es más fácil retocarla ligeramente
que construir una acusación desde cero. Desde fuera, esto parece una confirmación. Diferentes acusados repiten el mismo patrón de vicio. Dentro de la curia, cada vez más abogados ven en ello no una coincidencia, sino una señal de que los reyes han aprendido a convertir los casos de honor en una tecnología en serie. La respuesta de Clemente V y su círculo no pasa por condenas sonadas, sino por el procedimiento. Se ordena a los legados locales que no se conformen con los protocolos enviados, sino que vuelvan a interrogar a los acusados adultos, comprobar si son capaces de dar detalles, fechas y nombres sin ayuda, y no solo reproducir una fórmula memorizada. Cuando las personas, tras pasar por la cárcel y ser torturadas, comienzan a confundirse, se retractan de sus declaraciones anteriores o cambian radicalmente su relato, la curia lo registra. La confesión, que encubre el poder real, se parece demasiado a un texto preparado de antemano. Cuando el acusado repite la fórmula palabra por palabra, esto también resulta sospechoso, ya que se ve lo profundamente arraigado que está el esquema. Los reyes reaccionan con una contraofensiva. En cartas dirigidas al Papa y a los cardenales, sus consejeros subrayan que los interrogatorios se llevaron a cabo de conformidad con la ley, que las confesiones fueron voluntarias y que el monarca actúa como defensor de la fe y las buenas costumbres. Al mismo tiempo, recuerdan las deudas, las alianzas militares y los privilegios de la Iglesia en sus tierras. La insinuación es sencilla. Si la papalidad pone en duda los procesos ya llevados a cabo, corre el riesgo de perder su apoyo político. Así, los asuntos de honor se convierten definitivamente en un campo de negociación. Detrás de las fórmulas sobre los escándalos morales, se esconde no solo la salvación de las almas, sino también el control sobre los castillos, los cargos y el tesoro. Dentro de la propia curia, el conflicto se agudiza. Parte de los cardenales, estrechamente vinculados a la corona francesa, se inclinan por apoyar la línea real. Consideran que es mejor excederse en el castigo que permitir el debilitamiento del trono. Otra parte, educada en la tradición canónica universitaria, ve en ello una amenaza al sentido mismo del derecho. Estos juristas señalan directamente en sus notas: si las confesiones pueden trasladarse de un caso a otro, y la tortura puede utilizarse hasta que el texto coincida con el modelo, cualquier norma papal sobre las pruebas se convierte en palabras vacías. A un lado de las disputas sobre las competencias, se libra una lucha por la forma de las penas. El entorno real se inclina por el espectáculo. Las confesiones públicas, las procesiones humillantes y el marcado son convenientes para demostrar el poder. La parte papal, a pesar de todos los compromisos, intenta cada vez más cambiar el énfasis. Lo importante no es el espectáculo, sino cómo se registra el proceso. En los circulares relacionados con la reforma del procedimiento judicial, aparece la idea de que las pruebas corporales y las humillaciones ejemplares no pueden considerarse por sí mismas una prueba válida si no están respaldadas por una cadena de testigos, la comparación de testimonios, el cumplimiento de las normas sobre el número de veces que se puede torturar y si las confesiones deben confirmarse sin tortura. Esto no convierte a Clemente V en un reformador humanitario en el sentido moderno. La tortura sigue siendo legal, las cárceles siguen siendo húmedas y los acusados adultos siguen demacrados por la espera y el dolor. Pero en el lenguaje jurídico, la jerarquía está cambiando lentamente. Donde antes se hacía referencia a la señal o al fracaso de la prueba corporal, cada vez se exigen pruebas más formalizadas. En los protocolos, junto a las confesiones, aparecen anotaciones sobre el cumplimiento o el incumplimiento de las normas. La salvedad de que una confesión
no puede trasladarse automáticamente a otro caso sin una nueva revisión. Así, bajo la fuerte presión de la Corte, en los documentos papales comienza a surgir otra línea, el intento de no avivar los escándalos, sino de encasillarlos en un marco procedimental rígido, para que la Cancillería Real no pueda utilizar indefinidamente la misma confesión como clave universal para cualquier enemigo. Poco a poco, el intento de encasillar los escándalos en el marco del procedimiento se convierte en una tarea independiente de la curia. Los juristas de Clemente V no solo redactan respuestas a las cartas de los reyes, sino también memorandos internos. Cómo tratar los asuntos relacionados con el honor de la corte, la reputación de los cortesanos adultos y las costumbres indecentes. En estas notas se subraya que la confesión bajo tortura no es suficiente por sí sola, sino que debe confirmarse con testimonios y circunstancias, interrogando repetidamente a los acusados sin presionarlos y registrando el estado de las personas y el curso del interrogatorio. Se propone no transferir automáticamente a otros las listas de acusaciones y las fórmulas de confesión ya utilizadas contra una orden o grupo, sino volver a verificarlas. Para las cancillerías reales, acostumbradas a vender a Roma un conjunto de confesiones ya preparadas, esto suena como una barrera innecesaria. En la práctica, esto no parece una revolución humanitaria, sino una lenta resistencia a la costumbre de las cortes de utilizar el lenguaje del pecado para fines puramente políticos. Los enviados reales traen a la curia casos en los que ya se ha hecho todo. Se ha llevado a cabo la tortura, los acusados adultos han confesado una larga lista de vicios, se ha descrito la propiedad. Solo se espera el sello del Papa. Los secretarios de Clemente V exigen cada vez más, en lugar de una aprobación formal, los protocolos completos, los nombres de los testigos y las explicaciones de por qué se consideraron convincentes unas u otras confesiones. En respuesta, crece la irritación. Las monarquías no quieren que Roma se entrometa en la tecnología de purificación de la corte antes de las confiscaciones. Al mismo tiempo, la curia tiene que mantener el equilibrio. El propio Clemente V está vinculado a la corona francesa y comprende que una negativa excesivamente dura a reconocer los procesos reales puede convertirse en una amenaza de desobediencia en otras cuestiones. En algunos casos, la curia hace concesiones, haciendo la vista gorda ante la debilidad de las pruebas y permitiendo que el escándalo llegue a las hogueras y las confiscaciones. En otros, por el contrario, se aferra a cada detalle procesal, especialmente si los afectados son obispos, abades influyentes u órdenes importantes para la propia Iglesia. Así, coexisten dos líneas: las concesiones externas y el trabajo interno para endurecer las normas. Es precisamente en esta zona interna donde se consolida el rechazo de las antiguas pruebas corporales como base para la sentencia. Las ordalías ya estaban formalmente prohibidas, pero su espíritu se mantenía en las creencias populares, la fe en los signos, en las pruebas milagrosas únicas. Los juristas de Clemente V recuerdan cada vez con más insistencia que la sentencia debe basarse en interrogatorios sistemáticos, testimonios, comparación de versiones, y no en un único gesto simbólico. Esto no elimina la tortura, ni salva a personas concretas, pero cambia el lenguaje en el que los reyes y los jueces se ven obligados a justificar sus decisiones. En lugar de referirse a milagros, tienen que llenar páginas con actas. Para los cronistas posteriores, este aspecto es casi invisible. En la memoria quedan los casos sonados, en los que la papalidad o bien guardaba silencio, o bien bendecía las represalias reales, y de ahí nace el mito de una iglesia que supuestamente solo avivaba los escándalos.
Pero en las normas e instrucciones de la misma época se aprecia otro intento: convertir los procesos de honor de un arma puramente política en procedimientos jurídicos, al menos algo estandarizados, en los que una misma confesión ya no puede pasar infinitamente de un caso a otro sin riesgo de ser puesta en duda, y el juez está obligado a tener en cuenta no solo las cicatrices y los gritos, sino también las líneas de su propio archivo. Con el tiempo, estas normas internas dejaron de ser solo notas de trabajo de la curia y comenzaron a convertirse en un modelo para otros. Los tribunales episcopales, los cabildos catedralicios y las instancias monásticas, que tenían que resolver disputas sobre el honor de personas adultas seculares y eclesiásticas, se referían cada vez más a las nuevas instrucciones de la Cancillería papal, en lugar de a las viejas historias sobre pruebas milagrosas. En ellas se encontraban palabras ajenas a la corte habitual sobre interrogatorios repetidos sin tortura, sobre la comparación de las confesiones con las circunstancias reales, sobre la necesidad de registrar quién y en qué condiciones participó en la investigación. Lo que antes se consideraba una burocracia innecesaria, se convirtió en un signo de cumplimiento de la forma. Sin ella, la sentencia podía ser impugnada por haber sido dictada incorrectamente. Para los tribunales reales, esto significaba que era más difícil utilizar el lenguaje del escándalo moral como un rápido arma política. Cada caso de honor comenzaba a dejar tras de sí un grueso expediente que las siguientes generaciones de juristas tenían que tener en cuenta. Esto se hizo especialmente evidente cuando las mismas cancillerías reales se vieron obligadas, bajo la presión de Roma, a revisar algunos procesos sonados. Donde antes bastaba con una serie de ejecuciones y confiscaciones ejemplares, los representantes papales exigían ahora una revisión. Solicitaban copias de los protocolos. Se interesaban por si las confesiones obtenidas en diferentes lugares se repetían palabra por palabra. Averiguaban si se había utilizado el mismo testimonio contra varios grupos de acusados a la vez. Varios casos que parecían cerrados volvían inesperadamente a la mesa, lo que provocaba la ira de los abogados de la corte. Tenían que explicar por qué un mismo testigo adulto confirmaba, de repente, con las mismas palabras, diferentes conspiraciones y delitos morales. Incluso, si las sentencias acababan manteniéndose, el proceso de confirmación se volvía más lento y difícil, y el margen para el espectáculo político arbitrario se reducía. Para la curia, esta línea no era solo jurídica, sino también estratégica. El papado de la época de Clemente V se vio atrapado entre los reyes, que necesitaban la sanción para purificar la corte, y el creciente cuerpo del derecho canónico, en el que cada vez era más difícil justificar los procesos basados en pruebas corporales y denuncias completamente anónimas. Los juristas que trabajaban en las recopilaciones de decretales incluyeron en ellas normas sobre la inadmisibilidad de los juicios de ordalía, la prioridad de las pruebas escritas y la necesidad de registrar las amenazas y las formas de presión durante los interrogatorios. Estas fórmulas no salvaban a los adultos concretos del dolor, pero cambiaban la forma en que una generación más tarde los jueces leían los antiguos casos, donde antes solo se veía la sumisión del acusado y la milagrosa revelación del pecado. Los nuevos comentaristas comenzaban a señalar las violaciones del procedimiento, la debilidad de las pruebas y la dependencia directa de los testimonios del contexto político. En la capa mitológica de la memoria, este trabajo casi no tuvo repercusión. Los relatos posteriores sobre Clemente V lo recuerdan más a menudo como participante en juicios sonados, como el Papa Bajo, cuyo mandato se exageraron las historias sobre los delitos de las órdenes y las cortes, que como la figura bajo cuya presión
se crearon normas sutiles y secas sobre las pruebas admisibles y los estándares de interrogatorio. La leyenda afirma que la Iglesia incitaba con gusto los escándalos morales porque le convenía mantener al mundo atemorizado ante el pecado. El documento muestra una imagen diferente. El papado intentó encajar la ola informe de acusaciones en el rígido marco del procedimiento para evitar que los monarcas convirtieran cada rumor de vergüenza en una excusa conveniente para confiscar y eliminar a sus rivales. Allí, donde los reyes exigían simples palabras sobre el vicio y el arrepentimiento, la curia pedía cada vez con más insistencia las páginas de los protocolos. Como resultado, la propia práctica de los juicios de honor dentro de la jurisdicción eclesiástica comenzó a cambiar lentamente. Las ordalías desaparecieron gradualmente, no solo de los textos, sino también de la realidad cotidiana de los tribunales relacionados con Roma. En su lugar, aparecieron investigaciones en varias etapas, en las que lo más importante ya no eran las pruebas corporales y las escenas ejemplares, sino la secuencia de interrogatorios, la comparación de testimonios y las declaraciones escritas. La tortura siguió siendo un instrumento durante mucho tiempo, pero cada vez más, a menudo, figuraba como una medida extrema que requería una autorización especial y una verificación posterior. La verdad corporal dejó de considerarse la única. Cada vez más a menudo se complementaba y a veces se refutaba con pruebas documentales. Para las monarquías, esto significó la pérdida de parte de su arma más conveniente. Ya no se podía presentar un escándalo moral como una verdad absoluta sin informar sobre cómo se había descubierto. El significado final de esta historia no se manifiesta en una sola orden ni en un solo proceso, sino en el lento desplazamiento del peso entre el grito y el protocolo. Los reyes adultos seguían intentando limpiar la corte antes de las confiscaciones, utilizando el lenguaje del vicio y la vergüenza. Los cardenales y juristas adultos de la curia seguían dispuestos a hacer la vista gorda ante algunos abusos para no romper las alianzas. Pero en el transcurso de una generación, surgió una serie de normas que hicieron que esos juegos fueran más costosos y difíciles. La misma confesión ya no podía pasar infinitamente de un caso a otro sin que alguien en la Cancillería notara una extraña coincidencia. Los juicios de honor públicos se basaban cada vez menos en una única prueba física y cada vez más en una serie de interrogatorios, testimonios y correspondencia que luego había que guardar en los archivos. Es precisamente este cambio lento y difícil el que muestra que, detrás del mito de una iglesia que exageraba los escándalos, se escondía otra labor más silenciosa: el intento de utilizar la ley, si no para anular, al menos para limitar la conversión de los cuerpos y la reputación de las personas en un material de consumo conveniente para los cálculos políticos de la realeza.